Fíjense que así como le decía hoy es un día especial, un día muy hermoso, muy glorioso. Todos los días del Señor son especiales, son gloriosos, pero mientras preparaba el tema que traía para acá, me llamó mucho la atención la manera como el Señor me lo presentó. Casi siempre cuando yo vengo a esta congregación, el Señor me presenta 2, 3, 4 temas. Hoy no me presentó 2, 3, 4 temas, me presentó un solo tema con el fin y el propósito que usted al final de esta prédica, usted le pida a Él lo que usted quiera, lo que usted necesite, lo que usted desee. Amén. Entonces, porque las casas del final de los tiempos, son casas de fe. Diga fe conmigo, fe. Las casas del final de los tiempos son casas de fe. Son casas, hermano, que entienden, que van entendiendo que este movimiento en nuestro Señor es a través de la fe. Todo se mueve por medio de la fe y por la fe. Amén. Por la fe vivir el justo. Quisiera arrancar ahora inicialmente con el tema, que me acompañe allí donde usted está. Espérenme un momentito, solo me voy a poner mis anteojos. Si trajo Biblia, mi hermano, ábrala en Génesis capítulo 5. Solo una sola cosa le vengo a ministrar hoy. No le voy a ministrar más. La casa del final de los tiempos es una casa que tiene que estar llena de gracia, llena de gracia. Y la gracia se obtiene, mi hermano, a través de nuestro Señor. Pero esa gracia nos impulsa a vivir en fe. Yo quiero que usted levante sus ojitos en esta noche y más que escribir, me escuche. Está bien que escriba, pero que me escuche. En Génesis capítulo 5, el Señor nos dejó un misterio. Un misterio es algo que Dios ya reveló a través de sus siervos los profetas, a través de sus siervos los apóstoles. Hay un misterio en el capítulo 5 de Génesis y ese misterio lo vamos a ir viendo en esta noche. En ese misterio Dios lo que nos decía era lo que iba a ocurrir con las casas del último tiempo. ¿Qué era lo que iba a pasar? Lo que iba en ese momento a acontecer en aquel momento histórico era lo que iba a estar pasando en este tiempo, ¿ya? Pero Dios desde entonces ya había profetizado, ya había declarado lo que iba a suceder para este tiempo y cómo nosotros íbamos a poder luchar, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo quisiera, para arrancar, que usted me acompañara. Génesis capítulo 5, versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Escuche bien, conforme a su imagen y su semejanza. Nosotros estamos siendo formados conforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Solo en el inicio del capítulo 5 nos está mencionando del final del propósito que traía Cristo Jesús a nuestra vida. Por eso dice que Él anuncia desde el principio el final. Si usted mira al comienzo de este capítulo 5, Él está hablando de lo que iba a acontecer con nosotros, con aquel pueblo que iba a ser parte del postrer Adán. Por eso a mí me impresionó de ver y me decía el Señor: háblale a mi pueblo que esta noche es de pedir, porque mi gracia va a ser derramada sobre ustedes. Gracia sobre gracia. Amén. Gracia sobre gracia. En este capítulo, que es el 5, y usted sabe, usted es un estudioso y sé que sus pastores son muy estudiosos, el número 5 es el número de la gracia, pero el número 3 significa la Trinidad de Dios. Amén. La unidad perfecta de Dios. Y lo que está diciendo en ese momento, hermano, a la casa del final de los tiempos, era que íbamos a estar unidos por medio de la gracia y que la gracia nos iba a permitir alcanzar esa imagen y esa semejanza de nuestro Señor. Amén. Ahora mire qué hermoso lo que le voy a ir enseñando. Esta casa del final de los tiempos comienza a comprender todo este proceso profético que el Señor declaró por medio de sus siervos los profetas y por medio de sus siervos los apóstoles. Noé fue un hombre de fe, pero también fue un profeta. Amén. Moisés también
fue un siervo y fue un profeta. Entonces mire lo que dice aquí la palabra de Dios, que la palabra en Génesis 5:6 dice, y vivió Set 165 años y engendró a Enós. Cuando yo leí este pedacito, comencé a preguntarle al Señor, Padre, ¿qué significa todo esto de la gracia a través del capítulo 5? Cuando usted comienza a ver el nombre de cada una de estas personas, se da cuenta que es exactamente lo que nos sucedió a nosotros cuando Adán salió del huerto. La palabra Enós significa ser extranjero, pero lo sorprendente es que ser extranjero por la calamidad que cometimos. Oiga qué tremendo, por la calamidad que cometimos. Entonces, lo primero que Dios nos enseña en el capítulo 5, versículo 6, que 6 es un número de hombre, es que el hombre mismo trajo la calamidad sobre su vida y se volvió un extranjero delante de Dios. Entonces, la casa del final de los tiempos, lo primero que sabe mi hermano es que por nuestra forma de ser, por nuestros antecesores, nosotros realmente éramos extranjeros y advenedizos de Dios. Cuando nosotros reconocemos eso, fácilmente la gracia de Dios nos cubre, fácilmente la gracia de Dios viene a nuestra vida, fácilmente la gracia de Dios te llena, fácilmente la gracia de Dios te hace crecer. Pero tenemos que reconocer delante de Dios que hay muchas partes nuestras que todavía, hermano, conservan naturaleza caída. Por consiguiente, si conservamos naturaleza caída, quiere decir, mis hermanos, que todavía tenemos calamidades en este cuerpo. Amén. Es un cuerpo corruptible, pero Dios nos quiere llevar hacia un cuerpo incorruptible. Entonces, lo primero que nos muestra esta genealogía profética de la casa del final de los tiempos, y usted me va a decir, hermano Ramón, ¿por qué la casa del final de los tiempos? Porque mi Señor y su Señor dijo que al final de los tiempos iba a ser como en el día de Noé. Entonces veamos qué sucedió con toda esa generación profética de Noé. Entonces lo primero que estaban profetizando era ¿por qué necesitábamos la gracia? Diga, ¿por qué necesito la gracia? Pero conmigo, ¿por qué necesito la gracia? Porque soy un hombre y como hombre, mi hermano, necesito vivir bajo la gracia y bajo el poder que influye la influencia divina de Dios, que te la da la gracia. Es lo único. Hay muchas personas en el evangelio que se frustran porque mucho oran, mucho ayunan, mucho hacen muchas cosas y no miran el resultado. Pero ¿por qué no miran el resultado, mi hermano? Porque la persona no ha entendido que la parte profética de Dios ya la declaró. Dios dijo, te voy a llenar de gracia, te voy a llenar de bendición, voy a llenar tus graneros hasta que sobreabunde. Y no porque tú hagas algo, es porque yo sé que tú reconociste que eres un humano. Y cuando reconocemos que somos humanos, declaramos delante de Dios que somos imperfectos, que hay calamidades que nos alcanzan. Amén. Entonces mire, lo siguiente, 5:9. Arrancamos con 5:3. Ahora que seguimos con 5:6 y ahora 5:9. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Diga Cainán, pero duro, Cainán. Ok, lo siguiente que nos estaba declarando aquí la palabra era que había venido una confusión en la generación humana. Eso significa Cainán. Cainán significa la confusión. Hay confusión, hermano, cuando estamos en el mundo, pero también hay confusión religiosa. Hay una confusión tan grande en las iglesias actuales en cuanto a cómo se debe manejar uno dentro de la iglesia. Y esa confusión, hermano, no te permite recibir la bendición que Dios te trae hoy. Eso es todo lo que me trajo el Señor, a impartirte gracia. Gracia sobre gracia. La gracia de Dios te enseña cómo vivir, pero la gracia de Dios también te llena los bolsillos. La gracia de Dios te enseña cómo mantenerte firme, pero también te enseña cómo orar. La gracia de Dios es la única que te puede hacer caminar santa, justa y piadosamente. Pero ¿por qué mucha gente no camina en gracia? Porque no ha entendido proféticamente el proceso que nuestro Padre Celestial definió en este capítulo 5 de Génesis.
Este capítulo 5 de Génesis, hermano, es un capítulo profético que nos dice realmente lo que sucedió y lo que va a pasar. Amén. Y eso es todo lo que le vengo a hablar. Tal vez no me dé el tiempo necesario de hablarle de toda la gracia que Dios quiere derramar sobre este lugar. Quiere hacer este lugar como un panal de miel. ¿Sabe qué es un panal de miel? El panal de miel atrae. Amén. El panal de miel atrae. Pero el panal de miel no crea, hermano, que atrae por sí mismo. Atrae porque tiene un olor. Y el olor que va a haber acá es olor a Cristo. El panal realmente, hermano, eso es lo que sucede. Atrae a la gente a un lugar, la atrae. ¿Pero por qué la atrae? Por gracia. No crea que es porque uno es bueno, no crea que es porque uno es santo, porque ya Dios nos hizo santos, sino que la gracia hace que las personas vengan a un lugar. Amén. Y yo en esta noche lo primero que anhelo en mi corazón, hermano, si usted es parte de esta congregación, que nos pongamos de pie allí donde usted está y dígale: Señor Jesús, póngase allí de pie. Son actos proféticos, hermano. Allí donde usted está, Señor Jesús, anhelamos que esta congregación sea un panal de miel, Señor, que atraiga a aquellos que necesitan ser restaurados, que al pasar por esas puertas, toda confusión que han traído, Señor, Padre amado, sean liberados, Señor, al pasar por esas puertas, que conozcan, Señor, que aquí está tu atmósfera, la atmósfera que se crea por gracia y para gracia, en el nombre de Jesús. Ahora, si yo soy si soy una persona que le he explicado bien cómo vamos, mire qué tremendo. Versículo 3, versículo 6, versículo 9. 3, la Trinidad de Dios. 6, reconocimos que realmente somos hombres y que por haber sido hombres nos volvimos extranjeros delante de Dios. 9, hemos reconocido que hay una confusión en el ser humano y que necesitamos sacar de nuestras vidas esa confusión, tanto en la vida natural como en la vida espiritual. Ahora mire, si lo he traído de 3 en 3, ¿cuál sería el siguiente versículo? 12. Amén. Mire lo que dice el versículo 12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. ¿Sabe qué significa Mahalaleel? Brillar. Cuando nosotros hemos pasado todo este proceso que les estaba explicando del versículo 3, del versículo 6, del versículo 9 y llegamos al versículo 12, las casas del final de los tiempos comienzan a brillar. ¿Pero por qué comienzan a brillar? Porque saben que solamente la gracia de Dios en ellos los hace tener luz. Hermano, no es por lo que yo haga, no es por lo que yo piense, es por lo que Él quiere que yo haga, por lo que Él quiere que yo piense, por lo que Él quiere que yo declare, por lo que Él quiere que yo hable, que voy a brillar. Si yo hablo lo que yo quiero, soy tiniebla. Si yo vengo y camino y hago las cosas que yo quiero, sigo siendo tiniebla. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros nos debemos de poner bajo la luz para que podamos ver si la luz de nosotros realmente es luz. Dice que la mayoría de las personas no les gusta ponerse bajo la luz. ¿Por qué? Porque no les gusta que les muestren las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa con la casa del final de los tiempos cuando entiende que es por gracia? Lo primero que hace es ir a la luz, porque quiere brillar con la luz de Dios, no brillar con su propia luz. Amén. Entonces, mire qué hermoso. Comienza un proceso, hermano, quiere decir de evolución en el ser humano. Comienza un proceso de evolución y al comenzar ese proceso de evolución, Mahalaleel también significa alabanza de Dios. Cuando nosotros comenzamos a brillar con la luz del Señor, sin necesidad que nos digan que alabemos, comenzamos a alabar. ¿Pero por qué comenzamos a alabar? Porque la influencia divina, que es la gracia del Señor, te comienza a infundir en tu corazón, comienza a quitar todo aquello que hay dentro de nosotros, lo echa afuera y comienza a brillar desde el interior de nosotros hacia afuera y comenzamos a alabar. Entonces mire lo que sucede después. Si yo le pregunto si lo llevo bien, si ha hablado bien, ¿qué versículo seguiría ahora?
el 15. Ahora mire lo que dice el versículo 15. Y Mahaleel engendró de 65 años a Jared. Jared significa el que descansa y el que recibe el derramamiento de Dios. Oiga, qué tremendo. Yo le decía, Señor, pero ¿cómo así? Y me decía, Ramón, ¿no has visto lo que está ocurriendo? Le voy a recordar un poquito. El primer varón dice que vivió 105 años. El siguiente, 90 años. El siguiente, 70 años. El siguiente que estamos hablando, Jared, 65 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha visto usted que ha pasado en todo este proceso? Va disminuyendo. El que vive en la gracia de Dios, hermano, comienza a ser una persona humilde. Comienza a descansar en la gracia de Dios. Comienza a saber que por más que corra no va a poder hacer nada. Comienza a saber, mi hermano, que el que se humilla, Dios lo exalta. La persona que conoce la gracia de Dios vive, hermano, en humildad. Vive sabiendo que no es lo que él quiere hacer, es lo que el Espíritu Santo le manda hacer. Es decirle al Señor cada mañana, tú, Señor, pon mis pies en el lugar que quieres que yo vaya. Señor, pon en mi mente, en mi corazón lo que quiere que yo diga o lo que quiere que yo haga también. A mí siempre me ha llamado la atención esto. A medida uno va descendiendo, Cristo va emergiendo. A medida uno va descendiendo, el Espíritu Santo va saliendo. ¿Y eso qué significa? Que la gracia del Señor está sobre usted. ¿Qué significa? Que usted va creciendo en sabiduría. ¿Qué significa? Que usted va creciendo en la firmeza divina. ¿Por qué? Porque ha ido menguando. ¿Se acuerda el segundo? El versículo 6. Ha ido menguando la humanidad caída que teníamos. Entonces Dios me decía, comenzarle a decir a mi pueblo que comience a ver el secreto profético de las casas de los últimos tiempos. Es este. Hermano, en este tiempo, el creyente que no ha vivido en el reposo de Dios está quebrantado en sus hogares. ¿Por qué? Porque ha querido él salir de en medio de la pandemia. Aquí no se sale de en medio de la pandemia por lo que yo diga, ni por lo que yo crea. Aquí se sale de en medio de la pandemia por la gloria de Dios, por lo que Dios me diga que haga. Mire, un servidor suyo, aquí se lo digo, cuando a mí me pegó COVID, me dijo el Señor, quiero que te quedes quieto, callado y mudo, ni te movas. ¿Y sabe qué hizo su servidor? Porque todavía tengo naturaleza caída. Me quedé trabajando el primer día. Pero cuando Dios te ama y has entendido la gracia, te va a mandar una persona, te va a llevar el recado y te va a decir, hey, usted debería estar haciendo esto y esto y esto y esto. Cuando nosotros, hermanos, vivimos en la gracia, Dios nos manda emisarios a las casas de los últimos tiempos. El Señor te manda un emisario. ¿Por qué? Porque te ama, porque ha visto que usted vive en humildad, que usted se deleita en venir y buscarlo a Él cada momento, cada mañana. A mí me llamó mucho la atención eso. ¿Sabe qué me sucedió el primer día? Como le yo dije, no, seguro es que tal vez en mi corazón yo me voy a poner como todos los hermanos, voy a comenzar aquí a guerrear en el nombre de Jesús. Yo no tengo COVID, en el nombre de Jesús, echo fuera el COVID. ¿Y sabe lo que sucedió? Esa hermana me llamó y me dijo, mire hermano, yo no sé, yo le voy a decir tal y tal cosa. Nunca supo que las palabras que ella me estaba diciendo eran exactamente las palabras que Dios me dijo. ¿Qué cree que hice al día siguiente? Me quedé callado. Ahí está mi único hijo, testigo. El primer día casi me muero. Es la única vez que sentí que me estaba muriendo. Solo él llegó. ¿Por qué? Porque todavía tenemos naturaleza caída. Todavía queremos hacer nosotros las obras por la fuerza. Debemos de dejar que la gracia de Dios llene las casas de los últimos tiempos, a como sucedió en el Pentecostés, a como sucedió también en otro ejemplo que vamos a ver. Hermano, Dios te quiere llenar de gracia. Y la gracia de Dios no solamente es influencia divina para hacer la obra espiritual, es influencia divina para que su jefe le dé un aumento, es influencia divina para quitarle una enfermedad, es influencia divina, hermano, para conseguir un aumento también de salario. Amén. Eso es lo que a mí me gusta. La gracia de Dios, mire, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Viera últimamente lo que me ha pasado por la gracia de Dios? Yo decía, Señor, ¿pero qué sucede? Y me decía, hijo, andá y habla de la verdadera casa de los últimos tiempos, como debe vivir.
debe vivir descansada, debe vivir reposando en el Señor. Si usted vive descansado y reposando en Dios, ¿usted cree que el Señor no lo va a defender? ¿Usted cree que el Señor, como un Dios todopoderoso, no va a venir en auxilio suyo? Si Él fue el que le prometió que no lo iba a dejar, que no lo iba a abandonar. Pero el problema está que en la casa de los últimos tiempos había, como el versículo 9, confusión. Debemos de echar fuera la confusión, de decir: Señor, yo quiero hacer en mi casa tu perfecta voluntad. Yo quiero hablar cuando tú quieres que yo hable. Yo quiero caminar hacia donde tú quieres que yo camine, Señor. Pero una cosa sí te pido: que tu gracia y tu presencia no sea parte de mí. Amén. Mire, hoy, así se lo digo de mi corazón, lo único que quiero es ministrarle gracia. Eso fue todo lo que el Señor me dijo: anda y declarar gracias sobre la casa de los últimos tiempos, porque pueden venir momentos difíciles, hermano, sobre la faz de la tierra, pero la gracia de Dios va a venir sobre su vida. La gracia de Dios lo va a sacar adelante. La gracia de Dios le va a enseñar qué camino conducirse, en qué camino andar. La gracia de Dios, mi hermano, le va a decir inclusive en el momento que se levanta, ¿qué debería usted todo el día moverse? ¿Por qué? Porque sí se tiene que mover. ¿Por qué? Porque Dios lo ama y Dios espera que usted viva. ¿Cómo dice la palabra? Reposadamente. Dios anhela que la casa del final de los tiempos, las casas cristianas, vivan como reposadamente. Porque si no, hermano, fuéramos casas como las casas del mundo. ¿Cómo viven en el mundo? Angustiados por las noticias, angustiados por todo lo que dicen en los trabajos, angustiados por lo que dicen a nivel mundial en los chats, en el internet. Nosotros no somos de esas casas. Somos nuestras casas. Nuestras casas son casas llenas de la gloria de Dios, llenos de la gracia de Dios. Amén. Entonces, las casas del final de los tiempos, lo primero que tienen es eso en su corazón: saber que deben de vivir por gracia. Amén. Ahora, íbamos por el versículo 15. ¿Qué versículo seguiría? El 18. ¿Qué dice el 18? Y vivió Jared, ahora mire cómo vuelve a aumentar, 162 años. Oiga qué tremendo. Y vivió Jared 162 años. El que reposó, hermano, tiene vida y vida en abundancia. El que reposa, hermano, es exaltado por Dios, es multiplicada la fuerza, es bendecida su vida, es bendecido el lugar de su familia. Amén. Entonces debemos nosotros, hermano, anhelar esto, anhelar que el proceso de la gracia divina de Dios venga a nuestra vida. Ahora, usted se preguntará: ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto que este varón vivió más tiempo? Porque tenía que engendrar a Enoc. Amén. El que venía a ser el iniciado, el que iba a iniciar todo un proceso diferente. A través de este Enoc, hermano, venía el nacimiento de Matusalén. Diga ahí en su corazoncito: Matusalén. Diga duro: Matusalén. ¿Sabe por qué? Porque Matusalén significa el adulto, el amigo, la gloria de Dios, el siervo del Señor, el varón de Dios. Pero lo que más me impresionó: madurez. Madurez. Cuando nosotros entendemos todo este proceso, hermano, que Dios sigue a través de la gracia, podamos encontrar que vamos a ser arrebatados. Amén. Vamos a ser arrebatados. Cuando terminé de ver todo esto, me llamó la atención que comenté cuántas generaciones fueron, y eran 8 generaciones. Pero cada vez que pasaba un tiempo, era un tiempo de 3 versículos. Si usted mira, 3 por 8 es 24. Quiere decir que solamente a través de la gracia del Señor nosotros nos volvemos sacerdotes del Dios Altísimo. Solamente a través de la gracia de Dios podemos alcanzar comisión existencial en Dios. Amén. Ahora, siguiendo un poquito adelante, mire que me llamó poderosamente la atención todo esto. Y seguí investigando un poquito más, y hacia allá lo quiero llevar. Hacia el versículo 5:25. Dice: Matusalén 187 años tuvo y engendró a Lamec.
Lamec, y yo me quedaba meditando, decía yo, Lamec significa incierto, significa inseguro, significa prácticamente como una persona inquieta. Yo le preguntaba al Señor, Padre, ¿por qué las casas de los últimos tiempos viven inquietas? ¿Por qué las casas de los últimos tiempos parece que viviéramos como en incertidumbre? Y entonces, ¿sabe cuál fue la respuesta que me dieron? Porque muchas veces se nos olvida lo principal, agarrar la palabra de Dios y declararla, agarrar la palabra de Dios y vivirla, agarrar la palabra de Dios y leerla. Entonces, aquella casa gloriosa que había aparecido hasta el versículo 21, mi hermano, imagínense en lo que se convierte de repente en una casa incierta, en una casa insegura, en una casa sin quietud. Pero lo tremendo es que es la misma casa. La pregunta que yo le hago en esta noche es, ¿cómo está usted? ¿Cómo está en su casa? ¿Está la gracia de Dios? ¿Vive en quietud? ¿Vive en reposo o vive en incertidumbre? Porque si vive en incertidumbre, esta es la noche para que la desechemos de nuestro corazón. Esta es la noche que reconozcamos como casa del final de los tiempos que todas las preocupaciones que han habido en el mundo nos han traído incertidumbre a nuestro corazón, nos han traído incertidumbre a nuestra alma, nos han traído incertidumbre a nuestro espíritu. Hermano, no podemos ser un Lamec, jamás. Nosotros debemos de ser, mis hermanos, un Enoc. Amén. Debemos de ser un Noé, personas que comprendieron que debemos de vivir en reposo. Ambos supieron esto y ambos hermanos se fueron arrebatados. Nada más que cada uno de ellos se fue arrebatado de diferente manera. La gracia de Dios, mi hermano, por decírselo así, la gracia de Dios va a llegar a su vida siempre. Dios le dijo que iba a ser salvo y Dios lo va a llevar al cielo. Me corrijo lo que le dije. Dios lo va a llevar al cielo. Amén. Lo que le voy a corregir es, usted se va a ir arrebatado o ¿cómo se va a ir después? Atribulado. Por eso hay dos partes en esta historia. Una historia de Enoc y una historia de Noé. Ambos comprendieron el reposo, pero uno vivió la gracia de Dios. ¿Y ese quién fue? Enoc. Noé, hermano, perdóneme que le diga, Noé no. Noé tuvo que pasar una tribulación para poder ser salvo. Noé tuvo que pasar todo un proceso para poder alcanzar la salvación, para poder ser llevado de nuevo a una tierra que fluía, por decirlo así, leche y miel. Por eso me llamó la atención lo que le estoy diciendo en este punto de la prédica. Hermano, este es el momento que usted se revise. ¿Cómo quiere tener su casa? Porque su casa es la casa de los últimos tiempos. Quiere vivirla al estilo de un Enoc que entendió que bajo la gracia reposa y bajo la gracia va a ser arrebatado y bajo la gracia y la influencia divina el Señor lo va a llevar libre de caída. ¿O quiere ser como un Noé que tuvo que trabajar duro para salvar a su familia? Tuvo que trabajar bastante, hermano, 100 años para poder, este varón de Dios, que al final halló gracia delante de Dios. Él encontró gracia delante de Dios. ¿Pero por qué encontró gracia? Porque había sido un escogido de Dios. Yo en este punto, mi hermano, es la reflexión que le traigo. El escogido de Dios siempre va a ir al cielo, nunca va a perder la salvación, siempre se va a ir. Pero uno se va a ir arrebatado cuando toque la trompeta final y otro hermano va a tener que pasar un proceso como Noé para poder ser levantado, para poder ser llevado al cielo. Entonces, hoy en esta noche, la gracia de Dios, hermano, te pide, porque la gracia es como una persona, la gracia es como que fuera mi Señor Espíritu Santo, te pide que vivas al estilo de Enoc. ¿Cómo vivía Enoc? Caminando con el Señor, de la mano del Señor. Los que vivimos bajo la gracia entendemos eso, que tenemos dueño, que el dueño de nuestra vida es el que guía todo nuestro ser. Porque si no, mi hermano, lastimosamente podemos entrar a un proceso como el que le pasó a Noé. Mira el proceso de Noé. Noé 7:1.
Mire lo que dice por ahí. Si alguien lo tiene y me lo lee, si no lo ponemos ahí en la pantalla. Mire lo que dice Noé 7:1. Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Oiga bien, te he visto justo delante de mí en esta generación. Yo le pregunto, ¿qué tipo de generación era la que había ahí? ¿Era perversa o era buena? ¿Cómo era la generación del tiempo de Noé? ¿Cómo era? Perversa. Amén. Y Noé vivió en medio de esa generación y vivió 100 años haciendo el arca, hermano. Usted se puede imaginar una persona haciendo la misma obra 100 años. Mas sin embargo el Señor lo miró justo. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué lo miraste justo? ¿Por qué hablas que él era un varón justo? ¿Por qué hablas tanto del justo Noé? ¿Y sabe qué me contestó en mi corazón? Porque él, a pesar de todo lo que había pasado, entendió que solo a través del reposo podía yo sacarlo de la dificultad. Hermano, ¿se imagina usted una persona viviendo 100 años haciendo lo mismo? Cuando yo lo miré, me puse, hermano, casi a llorar. Solo me imaginé a mi esposa, a mi amada esposa, viéndome no llevar un tan solo 5 a la casa. Decidido yo a hacer la obra de Dios. Decidido yo que en medio de la perversa generación se burlaran de mis hijos. Que en medio de toda aquella situación no tuviera un sustento para mi hogar. No tuviera un sustento para mi familia. Miró qué tremendo. Y cuando seguí pensando y meditando en aquello, me decía el Señor que continuara. Y comencé a ponerme en mi corazón, ¿se imagina usted 100 años usted escuchando lo mismo de toda la gente burlándose? ¿Se imagina usted su familia? ¿Qué característica debería de tener para ser llamada casa de los últimos tiempos? ¿Qué característica tuvo que tener aquella mujer? ¿Qué característica tuvo que tener aquellos hijos? ¿Qué característica tuvo que tener aquel varón? ¿Sabe cuál era la característica que tenía? Perseverancia. Perseveraron, hermano. Perseveraron y perseveraron y perseveraron, sabiendo que Dios era capaz de sacarlo de toda aquella perversa generación y que Dios iba a cumplir lo que él había dicho. Pero lo impresionante, hermano, ¿se imagina el proceso doloroso que pasó este varón? Yo solo me lo imaginaba como la pretribulación. ¿Se imagina usted todos los días que se burlen de su esposa? Yo me lo imagino en ese momento que pasaban, otra vez Noé, ¿y qué le vas a llevar de comer a tu esposa? Noé, ¿y qué vas a hacer para tus hijos? Mira que uno de tus hijos se golpeó ahí, mira, haciendo con un martillo. ¿A dónde lo vas a llevar? ¿A qué hospital? No sé si usted se había puesto a pensar en eso. Y entonces yo le di una figura y le di vuelta y dije yo, ¿cuántos hermanos nuestros ahora no pasan esa misma tribulación? No pasan esa misma angustia, no pasan ese mismo quebranto, hermano. Pero la casa del final de los tiempos debe de saber que la gracia de Dios es capaz, hermano, de darle a tu esposa, a tus hijos y a tus familiares todo lo que necesita. Dios mismo te puede proveer. No nos vayamos a preocupar si en medio de estos tiempos, hermano, nosotros miramos que se burlan de nosotros, que nosotros miramos que otros se van de las congregaciones. Hermano, debemos de perseverar. La casa del final de los tiempos debe ser perseverante. ¿Qué cree que va a llevar a las personas que se van a quedar si no se van a ir en el arrebatamiento? La perseverancia. Eso los va a llevar a alcanzar que sean limpias sus vestiduras. La perseverancia en Dios. Entonces, yo en esta noche quiero decirte y declararte, hermano, que si tú has estado perseverando, este es el tiempo que Dios va a venir y te va a mostrar la enorme cosecha que ha preparado para ti. Por cuanto tú has perseverado, dice el Señor, ten por seguro que vas a meter tu mano y vas a recoger de mi cosecha. Vas a recoger de lo grande que yo he preparado para ti. Cuando yo miraba este punto, viera todo lo que sentía en mi corazón. Hay muchas familias cristianas que han perseverado
y no declaran, hermano, todo el problema que han tenido en su corazón, pero han pasado perseverando en Dios. Una de las características de la casa del final de los tiempos es la perseverancia en Dios. Si usted persevera, téngalo por seguro que su Señor el Salvador lo va a venir a salvar. Amén. Entonces, en esta noche, mi hermano, yo quiero declararle en el nombre de Jesús de Nazaret y como ministro de Dios y como profeta que soy, que si usted ha perseverado en el Evangelio, si usted ha perseverado en medio de este tiempo, en medio de esta crisis, viene el tiempo de su cosecha, viene el tiempo en el que usted lo que había estado pidiendo le va a venir, porque la gracia de Dios va a venir sobre usted. Amén. Entonces, eso es lo primero que nosotros vemos en esta casa de Noé. Lo segundo que vemos, hermano, es la fe. La fe que tuvo este varón. Este varón tuvo una fe inquebrantable para saber que a pesar de todas las circunstancias que él miraba alrededor, a pesar de todo lo que sucedía en medio de su pueblo, a pesar de todas las cosas, él seguía creyendo, él seguía caminando en fe, él seguía declarando: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Las casas del final de los tiempos, mis hermanos, tienen que levantarse cada mañana a decir: Dios me dijo esto, Dios me dijo tal cosa, Dios declaró tal cosa, Dios habló a mi vida y me dijo tal cosa. Aunque usted no la vea, mi hermano, en ese momento sepa que Dios se lo va a dar. Mire, vamos a hacer un puente entre esta historia que le estoy diciendo y la historia de las hijas de Felipe, que también son casas de los últimos tiempos. En las casas de los últimos tiempos, las personas se levantan a profetizar, las personas se levantan a declarar la palabra de Dios, aunque tus propios hijos, aunque tu propio esposo, aunque tu propio padre se burle de ti, sigue declarando, sigue hincado, sigue clamando, sigue declarando la palabra en fe. Que llegó tu tiempo, el tiempo de tu cosecha. Llegó el tiempo, mi hermano, en que la gracia de Dios va a venir sobre tu vida y lo que has estado esperando te va a venir, así como decía esa profecía. No es necesario que te vayas a Estados Unidos, no es necesario que te vayas a España. Si Dios te dio una palabra, declara la que se va a hacer. Amén. Entonces, en este momento, mi hermano, yo quería ministrarle esta palabra, la palabra de la gracia del Señor, la palabra de aquellos que son perseverantes, la palabra de aquellos que han vivido en fe. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que la gracia del Señor es aquella que te enseña a vivir la vida abundantemente. Amén. Ahora, ¿qué más miramos de las casas del final de los tiempos para ir cerrando? Hay otra casa del final de los tiempos y es la casa del pueblo de Israel, y usted es un israelita. Las casas del tiempo de Moisés, que era el pueblo de Israel, dice en Éxodo 12:3: hablad a toda la congregación de Choloma, diciéndole el 10 de este mes. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es? ¿Qué día? Hoy te dice el Señor: declaro sobre tu vida la gracia mía, el favor mío, la bondad mía sobre tu vida. ¿Qué día es? 10. El día 10. A eso vine, a declararte la gracia y la bondad y el favor de Dios sobre tu vida. Pero ¿qué pasa con estas casas, mis hermanos? Las casas del final de los tiempos deben de tener las costumbres divinas, las costumbres del cielo, para poder recibir el favor de Dios. Amén. En Éxodo 12:3 dice que en ese momento se tomaba un cordero. ¿Para qué? Para celebrar la Pascua. Cuando usted, mi hermano, celebra ahora la Santa Cena o la mesa del Señor, está llenando su ser de naturaleza divina. Por consiguiente, está llenándose, mi hermano, de la gracia de Dios también. Amén. Entonces, en esta noche, mi hermano, yo le quiero declarar en el nombre de Jesús de Nazaret esto:
Usted es una casa del último tiempo. Usted ha aprendido, mi hermano, que como humano falla, pero que como humano también tiene un Cristo de la gloria, el cual se presenta delante del Padre por usted, intercede por sus pecados, y usted, cuando los presenta y se aparta de ellos, alcanza gracia, alcanza misericordia, alcanza bondad, alcanza el favor de Dios y alcanza el sentarse a la mesa del Señor con vestiduras blancas. Amén. Y eso te trae bondad, eso te trae gracia, eso te trae el favor del Señor a tu vida. Amén. Ahora, todo lo que le estoy contando, y eso sí quiero que lo anote ahí en su cuadernito, toda esta historia profética que le he contado de este capítulo 5 de Génesis y este capítulo 12, se lo recomiendo, vaya a su casa, lea el capítulo 12, dice de Éxodo, dice la palabra de Dios. En Éxodo 12, 26, y cuando tus hijos te pregunten qué es este ritual, qué es esto que estás haciendo, le debemos de responder: memoria de Dios hacemos, la memoria de aquel que murió por nosotros. Cuando nosotros les enseñamos las costumbres a nuestros hijos, hermano, la gracia del Señor es derramada sobre nuestras generaciones. La gracia del Señor se derrama sobre ellos, y eso se llama transformación de vida. El pueblo de Israel en ese momento se le transformó la vida. Se le transformó la vida por completo. La transformación que tuvo el pueblo de Dios en ese momento fue salir de la esclavitud, de la pobreza, a la riqueza. Amén. Hermano, eso te vengo a decir hoy, en esta noche, en este día 10, como dice ese versículo. Si has estado esperando la bendición ya te vino hoy. La bendición ya te vino. Amén. Pero te tienes que parar y enseñarle las costumbres divinas a tus hijos. ¿Ya? Tienes que levantarte y declarar y decirle: ¿sabes qué? Alguien murió por nosotros. Ese alguien se llama Cristo Jesús. Ese alguien se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por gracia. Vaya, busque el versículo, así dice: por la gracia del Señor es esta, que se hizo pobre para que vosotros fuésemos ricos. Amén. Ahora, yo quería en este momento, hermano, ministrarle su corazón, ministrarle ahí donde usted está. Como es un día 10, el 10 de este mes, que vayamos viendo en el corazón de ustedes qué es lo que le va a pedir al Señor. Pero recuerde este punto: las casas de los últimos tiempos, como las casas del capítulo 12 de Éxodo, buscan la transformación de la vida de ellos y de sus hijos. Miren lo que anda buscando. ¿Y sabe qué les da Dios? Riquezas. ¿Sabe qué les da Dios? Abundancia. Y no espiritual. Se lo puedo decir que no espiritual. Vaya a leer el capítulo 12. Dice que cuando ellos salieron, después de ese día, recogieron en abundancia oro y plata de los egipcios, del pueblo de Egipto. Eso te va a pasar en tu vida. Eso te va a pasar, mi hermano. Vas a recoger en el lugar donde tú trabajas. No vas a necesitar de irte. Vas a recoger del oro que los impíos han atesorado para tu vida y para tus hijos. Amén. Eso es lo que te vengo a decir en el nombre de Jesús. Y lo último, mi hermano, es la casa de Jesús. Si me la pone mi hermano, el último punto, dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Mire, mi hermano, la casa de los últimos tiempos, lo que no debe tampoco perder es la esperanza de hablar en lenguas, la esperanza de tener los dones del Señor, la esperanza de vivir una vida sobrenatural. Amén. Porque la vida sobrenatural, hermano, la vida Zoe, debería ser su vida, debería ser mi vida, debería ser nuestra vida. Lo normal para nosotros debería ser vivir bajo ese poder, bajo esa influencia divina, y solo por la gracia de Dios lo podemos hacer. Entonces yo en esta noche quiero terminar con este punto. Quiero terminar esta prédica, esta enseñanza, mi hermano, diciéndote: el Señor te trajo un día 10 a este lugar.
para decirte que va a derramar de su gracia sobre tu vida, para decirte qué necesitas: el favor, la bondad, la esperanza del Señor. ¿Qué necesitas realmente? ¿Necesitas una transformación en tu vida? ¿Qué necesitas? ¿Un nuevo estilo de vida? ¿Qué necesitas, mi hermano? Que los ojos del Señor estén sobre ti. ¿Qué necesitas? Ese es todo el mensaje que te traía. ¿Qué necesitas? Porque la gracia te lo va a dar. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Por la gracia de Dios encontramos la bendición en este camino. Amén. Yo quisiera que los hermanos de alabanza me acompañaran en este momento y quisiera leerle para que usted meditara antes de que usted pida. Mire todo lo que dice la palabra de Dios que logré encontrar para usted. Dice que la gracia de Dios te trae sabiduría. Dice que la gracia de Dios te hace agradable delante de los hombres. Dice que la gracia de Dios trae salvación sobre la vida de los tuyos. Dice que la gracia de Dios te trae reposo. Dice que la gracia de Dios, por más que trabaje, te trae fortaleza. Dice que la gracia de Dios te enseña cómo vivir delante de las personas. Dice la palabra de Dios que la gracia del Señor hace que tu boca sepa qué decir. Amén. Dice la palabra de Dios que la gracia te trae justificación delante del Señor. Dice que la gracia de Dios es la que te hace un remanente poderoso en Dios. Dice que la gracia de Dios es la única, oiga bien, que hace que tu vida y tu ser interior entiendan la identidad de hijo que tienes. No hay nada más que te pueda hacer, hermano. Nada más sobre la faz de la tierra, más que la gracia de Dios, que entendamos la identidad de hijo. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que a través de la gracia de Dios recibimos los dones del Espíritu Santo. Dice que a través de la gracia de Dios, Dios te comisiona, y dice que a través de la gracia de Dios y la paz de Dios pone bajo la planta de tus pies a Satanás. Entonces yo le pregunto, ¿quiere gracia? Eso fue todo lo que me mandaron a decirle. ¿Quiere gracia? La gracia que le transforme su vida. ¿Quiere gracia? La gracia que te enseñe cómo debes de caminar. ¿Quiere gracia delante de los hombres para que encuentres el favor de Dios delante de los hombres? ¿Quieres gracia, hermano, para que te vuelvas un pequeño remanente? ¿Quieres la gracia de Dios para que tengas los dones? Porque nunca pierda la esperanza. Nunca pierda la esperanza. El favor de Dios, mi hermano, siempre va a estar con usted. Pero la única manera es por gracia. Yo te invito en esta noche que ahí donde está, o si usted quiere venir adelante, reciba la gracia de Dios. Mire, fue algo, hermano, sorprendente cómo tocó mi corazón cuando venía a este lugar. La gracia de Dios se va a derramar en tu vida como se derramó sobre los apóstoles. La gracia de Dios te va a dar en tu rostro la gloria de Dios. La gracia de Dios, mi hermano, va a enseñarte cómo caminar sobre esta tierra. La gracia de Dios va a traer el favor de Dios a tu vida. Yo solo quiero orar por usted. Solo quiero declarar lo que mi Señor puso en mi corazón. El Señor quiere hacer de tu vida algo placentero. El Señor quiere traer reposo a tu vida. El Señor quiere decirte, ¿sabes qué? En medio de cualquier pandemia, en medio de cualquier dificultad, recuerda mi pueblo en Israel, mi pueblo de Israel en Egipto. 400 años, mis hermanos, 400 años de dolor, de sufrimiento, de angustia, de quebranto. Pero llegó el día 10 del mes y llegó la gracia a la vida de ellos. Y la gracia de la vida del Señor, la gracia del Señor al ser derramada sobre su vida, trajo bendición, trajo libertad, trajo prosperidad, que es lo que vengo a declarar sobre tu vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret,
Vengo, mi Señor, declarando, Señor, lo que me dijiste, Padre. Gracias sobre este pueblo, Padre. Señor, tal cual sucedió, mi Dios, como en el tiempo, Señor, de tu pueblo que había sido esclavizado, Señor, 430 años. Pero llegó el día 10, Señor, de ese mes. El día 10 de este mes, nosotros venimos recibiendo tu gracia. La gracia sobre gracia, Señor. La gracia que tú has derramado sobre tus hijos. Esa gracia, Señor, Padre amado, que les traiga salvación, que les traiga enseñanza, que les traiga justificación, que los haga un remanente, Señor. Que esa gracia derrame, Señor, Dios de la gloria, tu Espíritu Santo, y traiga dones, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Que esa gracia los impulse, mi Señor, Dios de la gloria, como al pueblo, Señor, de Macedonia, Padre, a ser un pueblo fértil, Señor, dador, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, sean habilitadas sus manos, las manos de mis hermanos, Señor, para que sean, Padre amado, como aquel pueblo, Señor, Dios bendito, en el tiempo de Pablo, un pueblo, Señor, dador, Señor, un pueblo, mi Señor, lleno de la gracia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, sea la gracia tuya llenando a mi hermano, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, vengo declarando, Señor, sobre la vida, Padre amado, de mi hermana, Señor, la gracia sobre gracia, la gracia de Jesús, Señor, sobre su vida, Padre amado. Sea la gracia de Jesús, Señor, del Todopoderoso sobre esta congregación, Señor. Padre amado, eres tú, Señor, el que anhelas el derramamiento, Señor, de tu Santo Espíritu, el que anhela, Señor, que tu pueblo sea llenado de gracia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea la gracia del Señor, esa gracia que fortalece. Hermano, si te has sentido debilitado, si te has sentido confundido, la gracia del Señor viene en esta noche a darte reposo, a darte paz, a darte libertad, a darte tranquilidad, a decirte, como te decía la profecía al que le habló: esta es tu tierra, este es tu lugar. La gracia de Dios se va a derramar aquí sobre ti. Amén. La gracia de Dios va a llegar y va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Padre celestial, vengo declarando que somos un pueblo, mi Señor, entendido en los tiempos, Señor, que somos en la casa del final de los tiempos, una casa con perseverancia, una casa, Señor, con fe, una casa, mi Señor, Dios de la gloria, en la cual hemos sabido que solo en tu reposo, en tu dispensación, Señor, en la dispensación del Espíritu Santo, podemos ser bendecidos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Padre celestial, ahí donde está mi hermano, por la gracia del Señor, esto sí va dirigido a un pequeño grupo. Esto lo tengo en mi corazón y con eso quiero ministrar este pedacito. Si hay alguien, hermano, entre nosotros que quiere ser un evangelista de poder, póngase su corazón delante de Dios y dígale al Señor: Padre, no solo te pongo mi corazón, pongo mi boca delante de ti. Padre, anhelo que la gracia tuya me dé el poder de la palabra de la cruz. El pueblo de Dios que vive, hermano, con la gracia del Señor, es un pueblo que tiene poder, y el poder está en la palabra de la cruz. Para los de afuera locura, pero para nosotros poder de Dios. Para los de afuera locura, pero para nosotros salvación. Para los de afuera locura, pero para nosotros bendición. Amén. Entonces, allí donde está, eso lo traigo para alguien en especial. No sientas vergüenza. Dios te va a usar, porque la gracia de Dios ha venido a derramarse en ti en esta noche, en este día 10, para usar tu boca con poder, con el poder de la palabra de la cruz. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, vengo declarando, Señor, esa gracia tuya sobre este pueblo. Señor, corre y fluya como fluye tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, sea mi Señor, la gracia tuya, Señor, trayendo bendición, trayendo dones, trayendo fertilidad, trayendo fortaleza. En el nombre de Jesús de Nazaret, por amor a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Ahí donde está, hermano, ahora solamente levante sus manos y dígale: Señor, como en el tiempo, Señor, de la iglesia del último tiempo, Señor, quiero ser yo, una iglesia llena, Señor, de gracia. Una iglesia firme y perseverante, dígalo ahí, una iglesia firme y perseverante, que nada la va a mover, una iglesia con fe, una iglesia con poder de palabra de la cruz, una iglesia sabiendo que hemos sido justificados por gracia, una iglesia, Señor, la cual trabaja, mi Señor, sin descanso, porque tú traes fortaleza. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Solo cántele a su Señor. Solo cántele.